Bueno, muy buenas tardes, felicidades por los 8 años que estamos celebrando. Vamos a poner este ratito de meditación en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, en esta tarde hermosa en donde tú nos regalas el don de la vida, y donde nos permite, Señor, unirnos como iglesia para celebrar, Señor, el alcanzar estos 8 años de perseverancia después de haber hecho la jornada de vida cristiana. Pedimos, Señor, el auxilio de la gracia de tu Santo Espíritu, la intercesión de tu Madre, la Virgen Santísima, que es también Madre nuestra, Madre de la Iglesia. Pedimos, Señor, que la palabra que hoy nos quieras hacer llegar a nuestra vida sea de provecho. Ayúdanos a poder recibirla de la mejor manera y también, Señor, a poder seguir permaneciendo siendo fieles cuando tú siempre eres fiel. Tú siempre eres fiel, Señor, y nosotros cuántas veces necesitamos de ese auxilio de tu gracia, de tu perdón y de tu misericordia. Por eso nos encomendamos, Señor, a tu Espíritu Santo y a la fuerza de la intercesión también de la Iglesia en este día santo, Señor, en donde tú nos llamas a esto, a meditar, a compartir y a celebrar, Señor, que tú siempre has estado con nosotros, que nos guías, que nos orientas y que eres Dios ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de las que veo acá, creo que hay varias que van a entender bastante este mensaje porque veo que portan lentes. Este se llama Los Ojos de Cristo, para las que van a ir anotando ahí, se llaman Los Ojos de Cristo. Y tiene que ver mucho con enfermedades de la vista, y cómo estas se pueden también comparar con las enfermedades del corazón, del alma y del espíritu, y que a lo largo de estos 8 años de perseverancia puede que nosotros hayamos sanado de esto, o tal vez nos hayamos enfermado de esto, o estemos enfermos de esto. Entonces vamos a ir acercándonos a esto, a estas 8 enfermedades. Vamos a revisar una enfermedad por cada año. Cada enfermedad que vamos a ver va a tener unos síntomas y un tratamiento. Entonces, en esa tónica es que vamos a desarrollar este mensaje. Vamos a recibir del Señor esto, mucha palabra de Dios, de que tienen la Biblia y si no las apuntan. Entonces, iniciamos tomando de referencia a que el Señor ha sido enviado. Si a algo lo envió Dios, a Jesucristo, su propio Hijo, fue a sanar, a curar, a liberar. Y precisamente habla de esto: a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los que estaban enfermos. Y todo eso tenemos, o hemos tenido, enfermedad, cautividad, o hemos estado también oprimidos por el enemigo. Y eso es algo que en el camino a la perseverancia constantemente necesitamos esa ayuda de Dios para que nos siga liberando, que nos siga sanando y curando el corazón y el alma. Ustedes han sido valientes al permanecen las que ingresaron o se han ido y han venido nuevas. Se han incorporado y han salido algunas. Bueno, pues puede ser que alguna de estas enfermedades, si no la tratamos, de verdad que nos puede sacar de la vida espiritual. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice San Lucas capítulo 4, verso 18, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Este es un mensaje que se hace vivo hoy. Si hablamos de la palabra y movemos las hojas de la Biblia hoy, ese mensaje es actual. Nunca está en un momento específico de la historia, siempre se hace actual. Y si Cristo dice que ha sido enviado para esto, a eso nos ha enviado hoy. Y teniendo esa certeza uno puede decir, bueno, vivo bajo la gracia y el auxilio de Dios para nuestra vida. Primera de las enfermedades, son 8, vamos a tratar de abordarlas todas. Se llama la miopía. ¿Alguna de todas parece de miopía? Es dificultad para ver, ¿de dónde? De lejos, ¿verdad? Es dificultad para ver de lejos, miopía. Bueno, yo tengo 2, les confieso, yo tengo astigmatismo y miopía. Entonces, hay más grado en uno que en otro. Pero bueno, es la dificultad para ver de lejos. Y en el ambiente espiritual nos pasa eso. Hay personas que por estar tan alejados de Jesús, se les impide ver. Y alejado de Cristo puede ser la persona que está dentro de un grupo también, porque hay gente que entiende que alejado de Cristo es aquel que no conoce de nada. Bueno, pues hay gente que ha escuchado hablar del Señor, que ha tenido incluso un encuentro con Él en el camino, pero que se siente distante, que de alguna manera no lo siente cercano. Y esto suele pasarnos muchas veces cuando ya pertenecemos a un grupo también. ¿Cuáles son los síntomas? En el que tiene miopía espiritual, hay un gran deseo de encontrarlo, eso siempre está.
lo siento lejano, lo puedo visualizar, pero no lo distingo bien y quiero que esté cerca. Quiero ver su rostro, pero no sé cómo acercarme. Yo no sé, en el camino, cuando uno empieza, en el camino de la perseverancia, tiene a un Cristo maravilloso, pero es Dios. Entonces, de alguna manera lo siento lejano. Él es Dios, yo soy una criatura. Él es el creador, yo soy aquel pequeñito. No sé cómo acercarme a Él. Me impresiona su grandeza, su omnipotencia. Entonces, me cuesta mucho. El que tiene miopía anda buscando la forma de encontrarlo, pero no lo logra. Va detrás del placer, del tener. Frecuentemente uno no se acerca porque se siente avergonzado. Le pasa a las de Zaqueo. ¿Recuerdan al pequeñillo Zaqueo? Que está subido en el sicómoro, en un árbol, y desde allí lo ve y viene pasando Jesucristo, pero él no sabe cómo acercarse. Es Cristo el que toma la iniciativa. ¿Recuerdan San Lucas 19, versículos del 1 al 10? Él trataba de ver quién era, pero como no podía, a través de la gente, se subió a este árbol. Cuando Jesús llegó al sitio, dice, alzando la vista a Jesucristo, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Este encuentro puede haber sido hace esos 8 años, donde Cristo nos ve subidos en ese sicómoro. Un sicómoro es un árbol con el que se hacían los ataúdes, o los féretros, por así decirlo también, en aquellos años egipcios. Es el árbol de la muerte. Y definitivamente, entonces, estar subido en el sicómoro es estar subido en el pecado. Y Cristo viene, se acerca, toma la iniciativa y nos dice: baja porque quiero quedarme en tu casa. Es como una relación de aquel que se acerca. Es Jesús el que toma la iniciativa. ¿Cuál es el tratamiento entonces para la miopía espiritual? Vamos a darle tratamiento de una vez. Está en San Marcos capítulo 8, versículo 23. San Marcos 8, 23. Aquí hay un encuentro de Jesús con una persona que está ciega y de hecho quiere Jesucristo acercarse a él. Dice lo siguiente: tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del templo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Es una pregunta para nosotros. Y hermanas, yo quisiera que nos vayamos revisando. Cuando Jesucristo habla y pregunta específicamente, es para que nos cuestionemos hoy. Vemos claro a nivel espiritual. Él, alzando la vista, dijo: veo como hombres, pero los veo como árboles que andan, que caminan. Después le volvió a imponer las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente. ¿Qué era la miopía? Dificultad para ver de lejos. Y dice que cuando Cristo lo toca, no sé si podríamos decir unas 4 veces, le toca, le pone saliva, le impone las manos, le mete los dedos y sigue y lo vuelve a tocar y ya ve claramente de lejos. ¿Qué significa esto, hermanas? Que nosotros, el querigma, el primer anuncio que recibimos, en este caso la jornada de vida cristiana, es como el primer toque del Señor. De ahí el Señor nos toma, pero no es el único toque que vamos a tener o que vayamos a necesitar. Muchos de nosotros no nos bastó con la jornada. Fue el inicio, fue el primer anuncio, pero el Señor necesita estarte tocando para irte curando. Dice que lo tocó una vez y le preguntó: ¿ves algo? Él decía: veo como borroso. Típico cuando uno sale de allí, uno ve parcialmente, pero con los años y con el servicio y en la vida en familia y cuando nos vamos llevando decepciones, bueno, el Señor nos tiene que ir tocando para irnos sanando y poder ver bien de lejos. O sea, distinguir siempre al Señor. Aunque la situación parezca otra, Cristo está y permanece siempre. Amén. Bueno, vamos con la segunda. Astigmatismo. Esto significa que ve borroso, que no se ve claro. El astigmatismo espiritual es cuando no comprendemos claramente lo que Dios nos está pidiendo. En estos 8 años, ¿usted ha pasado a eso? ¿Alguna duda? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué me pides? ¿Qué quieres que haga más por ti? Porque hay momentos donde uno siente que Cristo me está hablando al corazón, pero no sé cómo distinguir qué es esto. No sé cómo responder a ese llamado, que también es muy frecuente. Escuchamos su palabra, pero no la entendemos. Llega un momento en la historia en donde ya una cita bíblica, por más que yo la haya escuchado, me habla de manera diferente. Y es que ahí es donde empiezo ya no a ver borroso, sino que Cristo me va aclarando la vista y me va explicando las escrituras.
Por eso los apóstoles les decían las parábolas delante de la gente y después se las explicaba en privado a ellos. Y esto es hermoso porque Cristo saca entonces un día como hoy, una tarde como hoy, para hablarles exclusivamente a ustedes de manera privada, para que si estaban viendo borroso, me refiero a ver borroso, como que no entiendo la escritura, no sé para dónde va el grupo, a veces no entiendo la misma jornada, el servicio, no entiendo por qué hay unos que llegan, hacen este encuentro maravilloso con Cristo y no perseveran. Entonces, esto es lo que Cristo quiere hacer hoy, hablarnos para poder entender. Sé que Dios está haciendo cosas en mi vida, porque hay una certeza, pero a veces no las veo. Es ese sentimiento de la esposa que ora constantemente por la conversión de su esposo, dobla rodillas permanentemente, hace sacrificio, hace ayuno, sigue perseverando, pero no ve cambios en el otro. Llega un momento en donde uno se cansa y dice, Señor, no lo veo. Tú me lo dices en la escritura, pero yo no lo veo. O no lo veo en la conversión de mi hijo, no la veo en la conversión de las drogas que está consumiendo, no lo veo en los demás. ¿Qué es lo que estás haciendo que no lo entiendo? Ese es un astigmatismo entonces espiritual. La tristeza, la amargura y la necesidad nos impiden y vemos borroso. La misma vanidad o la soberbia no nos dejan ver al Señor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? San Lucas 24, del 30 al 31. San Lucas 24. ¿Recuerdan ustedes un pasaje llamado Los discípulos de Emaús? ¿Han escuchado ese pasaje? Bueno, dice San Lucas ahí, capítulo 24, verso 13, que ellos caminaban con él, pero había algo que les impedía verle, no le reconocían. Y dice que ellos tenían y caminaban con aire entristecido, dice la palabra. Hay uno de los versículos que dice que iban con aire entristecido y que sus ojos estaban incapacitados para verle. Yo pienso muchas veces que las heridas que no hemos sanado, que las pérdidas que hemos tenido, que las traiciones que hemos recibido, los abandonos, muchas veces nos nublan y no nos permiten ver al Señor que va con nosotros. El Señor que nos lleva tomados de sus manos y que nos lleva alzados en su pecho y no lo reconocemos porque estamos tristes, porque ahí entra la depresión, porque hay ira, odio, resentimientos. Entonces esto hay que quitarlo. ¿Cómo se quita? El tratamiento, les dije, Lucas 24:30. Sentado a la mesa con ellos, con los de Emaús, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces, en el mismo instante, se les abrieron los ojos y les reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sentado a la mesa. Esa mesa tan hermosa que ustedes tienen, y eso está representado como si estuviéramos aquí en esa casita de Emaús. Es eso mismo. Es en la fracción del pan donde yo puedo reconocer a Cristo. Al instante, cuando yo contemplo, y más que ustedes y nosotros somos adoradores del Santísimo Sacramento, cuando yo contemplo ya no más el pan, sino a Cristo en el pan, en ese momento se abre la fe que no tienen otros en casa, que no tiene su vecina, su mamá, su suegra. No lo tienen porque ellos todavía están con la vista vedada o enferma o a veces triste y no pueden reconocer al Señor. Ellos lo reconocen e inmediatamente desaparece de su vista. ¿Por qué? ¿A dónde se va Jesús? Al pan que comulgaron. Se va a la fracción del pan, se transfiguró en el pan eucarístico. Y ellos reciben una fuerza que son capaces de devolverse esos 11 kilómetros hasta Jerusalén en medio de la noche. Tienen fuerza para ir otra vez a anunciar, hemos visto al Señor, es cierto lo que ustedes han dicho. Entonces, a Cristo lo reconocemos contemplando la Eucaristía, viviendo los sacramentos, reconciliándonos con Él en la confesión, viviendo los sacramentos. Así puedo yo quitar lo nublado de mi vista y verle claramente tal cual es. Ya decía el cura de Ars, ¿verdad? Tú me miras, yo te miro. Es esa contemplación en Cristo. Ahí no es necesaria palabra alguna, ahí no hay apariencias, porque Él me ve y yo puedo verle. Es ese diálogo de amor de criatura con su creador. Tercera, presbicia. ¿Qué es presbicia? ¿Nadie tiene aquí? He dicho, pues entonces sí. Bueno. Presbicia entonces, ¿y cuál es la otra? Y astigmatismo y presbicia. Bueno, tiene un buen combo ustedes, ¿verdad? Tiene un buen combo, pero bueno, la presbicia es vista cansada. Es una dificultad para ver de cerca también. Entonces, en algún lente tiene uno aumento y en el otro más bien le quitan.
le regulan. Hoy vamos a ver a través de los ojos de Dios, de los lentes de Dios. Porque es importante esto. La vista cansada, ¿a quién se le da? ¿A qué servidor se le da? Al que ya tiene muchos años de estar en esto. Hay un cansancio, un desgaste, hay una decepción inclusive. Cuando yo he puesto mi confianza en aquel coordinador y tal vez es bueno para la calumnia, para el chisme, para la murmuración. Cuando yo he recibido del mismo sacerdote una palabra hiriente, un gesto de mala actitud, de tal vez, no sé, violencia, orgullo, prepotencia, soberbia, eso va hiriéndonos. Porque hay heridas que tenemos de la niñez, hasta el vientre materno. Hay heridas de la familia, hay heridas de la pareja, pero también hay heridas que se dan en el servicio, cuando estamos sirviendo al Señor. Cuando pongo mi confianza en una compañera y ella me traiciona. Ese tipo de heridas nos hacen tener presbicia espiritual. Es un ojo cansado. Cuando hemos dado todo por el grupo y nadie agradece. ¿No ha escuchado usted ese tipo de comentarios? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantos años? Y aquí nadie agradece. Ay, ¿para qué? Últimamente dije eso así porque ¿para el santo qué es? O sea, para que no agradezcan. Vea, tanto esfuerzo, nos matamos. Fuimos, trajimos, pegamos desde la mañana cosiendo, poniendo telas, etcétera, elaborando un monumento, lo que fuera, y nadie agradece. Bueno, pues esa vista cansada es válida también. Hay un cansancio, hay un agotamiento, y por eso es que hay que entregárselo al Señor y pedirle al Señor esto. ¿Cuáles los síntomas más específicos de la presbicia espiritual? Y usted puede, desde que yo empiece a decir esto, usted va a empezar a analizar. Ay, fulanito tiene presbicia espiritual, tiene una vista cansada, ya no quiere ver al Señor, ya no está viendo al Señor. ¿Por qué? Porque el que tiene presbicia espiritual, todos lo saben. No puede nadie sugerirle nada porque ya todos lo sé, es que yo soy el que estoy aquí. Yo fundé el grupo, yo estoy desde que esto empezó, mamita, ¿usted qué me va a decir a mí? Y es una gente que no se le puede sugerir nada, no se puede mover una silla sin pedirle permiso. Es un tipo de gente que, bueno, pues ha perdido la delicadeza de ver el dolor del otro. Y eso es lo más triste de la presbicia, que usted se va creyendo tan autosuficiente, tan perfecto, tan convertido, que llega un momento que usted deja de ver la sensibilidad, deja de ver que aquel necesita un consejo, un abrazo, deja de ver la lágrima en la mejilla de la persona que está triste. Y eso es muy, muy lamentable. Ojalá que en este grupo, al menos en ustedes, esto no crezca nunca. Son de esas, de los ministros extraordinarios que se pavonean porque son ministros o porque tienen la función del correo, tienen la función de otra, entonces ya eso le pertenece. Se da muy frecuentemente en los predicadores o en los charlistas conocidos acá en el movimiento de jornadas, en aquella persona que transmite un mensaje, aquella persona que siempre está al frente del micrófono, llega a tener ese tipo de presbicia porque ya no ve la sensibilidad de los demás, porque solamente se fija en que me vean a mí, en que resalte yo. Y eso es muy triste. Ojalá que si se ha dado en el corazón de alguno de los que estamos acá, entregárselo hoy al Señor, porque esa enfermedad es muy dolorosa y es muy contagiosa también además. Se acostumbraron a la oración, se acostumbraron a los altares, se acostumbraron a la misa, se acostumbraron hasta que esté expuesto el Santísimo, y esto es muy triste. Se acostumbraron a los santos, ya nada los mueve, ya nada les impresiona. Es un ojo hipócrita, dice la Escritura también. El ojo de la presbicia espiritual es un ojo hipócrita. Lucas 6, 41 al 42, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la astilla de tu ojo, si no es la viga que hay entre el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Una viga, aquí que tenemos este ranchito tan lindo, una viga, imagínense, es que el Señor, es grotesca esta imagen, una astilla, a uno con una pestaña que se le dé vuelta hacia adentro ya le lastima, le incomoda. Ahora imagínense tener una viga como esta dentro del ojo, es imposible ver, no podríamos, estamos heridos. Y muy frecuentemente se da que los que tienen presbicia espiritual o un ojo cansado son buenísimos para ver el defecto del otro, mucho. Lo ven, lo señalan, se lo restriegan, pero no ven el suyo propio. Entonces esta palabra que queda acá para nosotros ir reflexionando.
Cuando nos subimos en el corcel de la arrogancia y el orgullo, creemos que no necesitamos a Dios. Ojalá que el Señor nos interfiera a través del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Filipenses 2, del 1 al 5. Ese es el tratamiento para la presbicia. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría, dice San Pablo, tengan un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué nos llama entonces? Para evitar todo ese ojo cansado, ese ojo arrogante, ese ojo hipócrita. Bueno, a la humildad. A la humildad, a la unión, al tener al otro siempre como superior a mí mismo. De esta manera lo voy a tratar como se merece, como un hijo de Dios, con dignidad, sea como sea, se equivoque o no se equivoque, esté enfermo, lastimado, lleno de pecado. Allí hay un cristiano, allí hay un hijo de Dios que merece todo mi amor y todo mi respeto, fuera del propio interés, sino con humildad en el servicio. Esta dosis de humildad que el Señor nos da, se la dio también a San Pedro. ¿Recuerdan? En algún momento San Pedro efusivamente le decía: Señor, yo iré contigo a morir allá a la cruz también. Yo voy hasta la muerte. Y le dice el Señor: ay, Pedro, si esta misma noche me estarán negando 3 veces antes de que cante. O sea, el Señor sabe que vamos a fallar y que constantemente nos podemos equivocar. Pero vean qué hermoso lo que hace Pedro. Lucas 22:61. El Señor volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor: antes que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Y saliendo afuera, rompió a llorar amargamente. Yo creo que este es el camino. Cuando uno ha tenido o tiene un ojo cansado, porque ninguno de nosotros está exento de estos, hermanos, estamos pidiéndole al Señor hoy eso, que nos ayude a reflexionar. ¿Será que yo estoy ya cansado del servicio? ¿Cuántos de los que estamos acá en estos 8 años o 16 que tenemos nosotros hemos dicho: ya estoy cansado, ya no quiero más, ya estoy cansado porque la gente no agradece, ya estoy cansado de llevar aguaceros, de llevar sol, de pasar hambre? Bueno, pues preguntémosle a San Pablo. San Pablo dice: es impresionante, o sea, he tenido peligros, de verdad he estado a punto de morir por el Señor. Y a lo último, Él entrega su vida hasta la muerte por Él. ¿Qué tanto nos hace falta a nosotros, hermanos? Voy a dejar de lado algunas citas, solo se las doy para que las apunten. San Juan 21:15 y Apocalipsis 2:2. Esta de Apocalipsis es hermosa porque dice el Señor: conozco tus obras, sé que te has desgastado por denunciar a aquellos que dicen ser profetas sin serlo. Apocalipsis 2:2, del 2 al 5. Y dice: he visto tus obras, sé que eres valiente, sé que has luchado, sé que te has desgastado, pero tengo una cosa en contra tuya, y es que has perdido tu amor de antes, has perdido el primer amor. Vuelve al primer amor, dice el Señor. Vuelve al primer amor. Antes de pasar a la cuarta de las enfermedades, quisiera recordar esto, y yo creo que aquí hay una médula de este mensaje, aquí hay como una enseñanza primaria. En el servicio, en el responder al llamado, a la vocación de Dios por amor, hay un ciclo y empieza así: el primer amor. Usted sale que quiere hacer todo por Cristo, sale de esa jornada del día lunes y usted quiere, comerse la Biblia, usted quiere servir, rezar todos los 20 misterios en un rato, o sea, usted quiere hacer trisagios de todo, ¿verdad? Ayunos constantes, misa diaria, primer amor. Mándenme a hacer lo que sea. Y la frase cliché de los primeros servidores es: aunque sea limpiar los baños, dice, ahí voy, a limpiar los baños. Pero después tiene que venir un segundo paso, que es la formación. Hay que sentarse y formarse, aprender. Estas escuelitas que tenemos semana a semana, formarse, aprender. Después de ese aprendizaje hay que servir. Y usted empieza a servir, ya te llaman a una jornada, ya te dan una función allí, ya te toca servir en alguna cosa. En este mismo grupo que ustedes tienen de célula, pero viene una cuarta etapa que nadie quiere,
Primer amor es lindísimo. Aprender es bello, empezar a nutrirse, servir más todavía. Pero la cuarta etapa es dolorosa y se llama el desgaste. Cuando hay un desgaste de nuestra fe, cuando hay un desgaste, un desánimo o una desilusión espiritual, ¿qué hay que hacer? Hay que volver al primer amor. Y esto es un ciclo permanente y nos vamos a tener que seguir formando y vamos a tener que seguir sirviendo y vamos a tener un desgaste. ¿Pero a dónde volvemos? Al primer amor. Vuelva a enamorarse del Señor. Cuarta, daltonismo. ¿Qué es un daltónico? Aquel que no reconoce colores y especialmente dos colores, el rojo y el verde. ¿Y qué tan importantes son los colores en el semáforo? ¿Verdad que sí? Específicamente estos dos. Daltonismo. Daltonismo, y es el rojo y el verde el que les cuesta distinguir. Bueno, a nivel espiritual, ¿qué significa esto, hermanas? Significa cuando yo no sé discernir bien, cuando yo no discierno bien entre el bien y el mal, cuando yo constantemente no puedo tomar la mejor decisión, me confundo. Un daltónico cristiano no tiene criterios, no es capaz de apoyar las ideas sin sentirse incómodo. Un daltónico espiritual, el cristiano daltónico, no distingue entre aborto es algo malo en sí mismo. El daltónico dice, no, es que si el aborto se da en ciertas situaciones, entonces sí es permitido. No es que el matrimonio homosexual, y aquí empieza a afectarnos muchas veces en nuestra propia familia, porque aquel que tiene un pariente cercano, que ya casi que en la gran mayoría de nuestras familias hay al menos un pariente cercano o un poquito lejos, que se dice a sí mismo estar confundido en su sexualidad, entonces ya nuestra perspectiva cambia. Antes, como no me tocaba a mí hablar de los drogadictos, pero ahora que tengo un hijo que tiene problemas de drogas, entonces ya mi personalidad hacia eso puede cambiar. Me convierto en un daltónico, aquel que no distingue de que el mal está mal, aunque todos lo hagan, y que lo bueno es bueno, aunque no todos lo hagan. Hay un criterio en el daltonismo cristiano que aunque nos incomode, que aunque nos moleste o no estemos de acuerdo, hay cosas que seguirán estando mal, aunque la cometa un hijo, aunque la cometa yo mismo. No puedo parcializar. La verdad es absoluta, no es relativa, es absoluta. Y la verdad tiene un nombre y es una persona, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aunque a nosotros no nos parezca agradable, pues lo que no está bien, no está bien. Y ahí tenemos que luchar mucho. No convertirnos en daltónicos espirituales. Y hoy en nuestra sociedad esto se llama relativismo. Y el relativismo significa nada es malo, todo está permitido, marihuana legal, está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, está permitido la eutanasia, estés enferma de gravedad o no, porque al menos en Colombia ya hubo una primera mujer que a los 56 años, con una enfermedad degenerativa que tenía en sus músculos, estaba sufriendo mucho, o al menos ella decía, yo no quiero llegar hasta estar sufriendo tanto que me duela, entonces decidió acabar con su vida antes de llegar a esas últimas consecuencias. El mundo le huye al dolor, el mundo le huye al sacrificio, el mundo le huye a la tristeza, no quiere sentir dolor, tristeza, decepción. Y todo esto, si lo unimos a la cruz de Cristo, nos vamos a sentir gozosos en el nombre del Señor. Romanos 12:2 dice, no se acomoden al mundo presente, antes bien vayan transformándose mediante la transformación o la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir, ahí entra el discernimiento, distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hay que aprender a distinguir, a discernir, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cuál es el tratamiento, mis hermanas amadas? El tratamiento para el daltónico. Bueno, la mirada de Jesús. No solamente nosotros vamos a ver a Jesús, sino que Él también nos mira. ¿Recuerdan este diálogo? Tú me miras, yo te miro. Dos personajes de la Escritura para que anoten en este tratamiento al daltónico. El joven rico, Marcos 10:21, y San Mateo, Mateo 9:9. Son dos llamados que Jesús hace. Y es curioso porque aquí está
la libertad. Vean qué hermoso esto, porque allá por el libro del Deuteronomio también el Señor dice, ante ti pongo el fuego y el agua, tú mete la mano donde quieras. Ante ti está la muerte y la vida, tú escoges. De la igual manera el Señor le habla a estos dos y les invita a la misma misión, a seguirle, a ser sus discípulos. Vean qué bello eso, el Señor invita a la misma misión, pero evidentemente ya conocemos los dos pasajes, uno acepta y el otro no. Pero me llama mucho la atención en el pasaje del joven rico, escuchen, Marcos 10:21. Jesús, fijando en él la mirada, le amó. Ese versículo es tan bello. Imagínense a Jesús fijando, es que Jesús puede ver a todos, y allá habían muchos, pero lo vio. Cuando usted se siente descubierto por él, que sus ojos hacen contacto con los ojos de él, lo vio y lo amó. Bueno, aquí está mi esposa. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes hace muchos años, yo me acuerdo entre todos los chiquillos estar buscando el encuentro de esas miradas, aunque ella estuviera a un lado y yo estuviera al otro lado del salón. Eso es lo más hermoso, porque qué tanto habla uno con la mirada. Y dice que Jesús lo vio y lo amó primero, antes de cualquier invitación, antes de decirle, mira, una cosa te falta, estás apegado a algo, déjalo y sígueme. Él primero lo amó, se sintió amado, fue la misma mirada para los dos, pero uno estaba tan aferrado a sus bienes materiales que no le quiso seguir. En cambio, Mateo, cobrando impuestos allí en una mesita, pasa el Señor, solo una palabra le dijo. ¿Cuál fue? Sígueme. Sígueme, solo eso. Sígueme. Y le miró. Vean lo que dice Mateo 9:9. Cuando se iba allá, al pasar vio Jesús a un hombre. ¿Al pasar qué? Vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos. Le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. No le reclamó nada, no le estriló, ni siquiera Moisés. Moisés se puso a decirle a Dios, pero es que yo soy tartamudo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a hablarles en tu nombre? Mateo no dijo nada. No dijo es que yo soy un vil pecador, un ladrón, yo he sido un choricero toda la vida. No, él se levantó y lo siguió, porque quien llama es el Señor. Entonces, en cuanto al daltonismo, siempre estemos prestas y dispuestas a ver la mirada del Señor y a dejarnos ver por Él. Vamos a la siguiente. Esta es llamada cataratas. ¿Han visto esta enfermedad en los ojos? Las cataratas, las famosas cataratas. Es una pérdida de visión progresiva hasta que llega la ceguera, de hecho. Y hay algo evidente, hay una telita que cubre por ahí las córneas y no se puede ver de buena manera. El cristalino se nubla y se pierde la visión poco a poco. Poco a poco. Se da por la vejez, pero en muchos casos también son congénitas o son heredadas. ¿Cuáles son los síntomas en las cataratas espirituales? En la vista de las jornalistas que pues no tienen la claridad que se requiere. Nos encontramos con momentos y circunstancias que interfieren con nuestra visión en la vida y no podemos desarrollarnos. Heredamos malas actitudes. Aquí vienen estas cadenas llamadas cadenas generacionales, heridas que nos han sido impuestas por nuestra familia de origen o por las circunstancias de la vida. Entonces, de alguna manera, cuando usted ha tenido una mala experiencia con la iglesia, usted juzga y señala, es que todos los sacerdotes, es que la iglesia es esto, porque mi mamá decía que en aquellos años la iglesia ta. Entonces yo vengo como con una predisposición a rechazar la iglesia. Es que los sacerdotes deberían de casarse. Es que la iglesia debería de permitir que los sacerdotes estén casados, tengan hijos. Entonces, esas percepciones que tenemos heredadas, las enfermedades, las depresiones, son cosas que nos impiden ver esto. Cuando arrastramos estas cadenas, se nos nubla la vista. Entonces somos buenos para criticar al coordinador del grupo sin saber que él también es persona. Cuando criticamos a la coordinadora por algún error que cometiera sin saber que ella también está herida y saber que el herido hiere. La persona que está lastimada lastima a los demás porque habla desde el error. Salmo 139:16 nos dice la palabra. Mi embrión veían tus ojos,
y en tu libro están escritos los días que me has fijado sin que aún exista el primero. Dios nos ve y sabe lo valiosos que somos. Salmo 139, 16. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Ya nos quedan solamente dos y con estas vamos a terminar para que nos dé chancecito de compartir un poquito ahorita. El tratamiento está en San Marcos 5:32, para que lo anoten ahí. San Marcos 5:32. Habla de una mujer llamada la hemorroísa y pasó a la historia por su enfermedad, pero no solo por su enfermedad, sino por el milagro que recibe, porque ella tiene la fe que aunque no sabía lo que iba a pasar, tenía esta venda, su fe la lleva a ir más allá y arrancarle un milagro al Señor. Y Jesús se devuelve y buscándola, temblorosa. Dice, viendo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada. Entonces, ante esta enfermedad del corazón, o sea, estas heridas que tenemos, solamente es dejarnos sanar por Cristo. Las cataratas espirituales, Cristo las hace extirpadas, las cauteriza. Porque he visto que hay mujeres que son capaces en el Señor de perdonar a su violador, de perdonar a ese esposo que las lastimaba, que las hacía sufrir, a ese papá alcohólico, a esa mamá que les trataba mal, a esos hermanos que las humillaban. Esas cataratas, esas heridas espirituales, solo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma si no es con él. Las dos siguientes. Conjuntivitis. ¿Qué es una conjuntivitis? Una infección, ¿verdad? Y es bien feo cuando uno ve a alguien que anda con los ojos rojos en la casa, uno lo manda ya al último cuarto, porque si no, ¿qué pasa? Se le pega todo, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta, amanece un ojo con un ojillo así como medio pegadillo, uno dice, ah, sí, ya nomás, ¿verdad? Terramicina y todo lo que ocupan embarrar ahí los ojos. Bueno, pues la conjuntivitis espiritual es también muy peligrosa y muy triste porque precisamente contagia a los demás. Contagia la indiferencia, contagia la negatividad. ¿Conoce usted dentro del grupo la gran familia gente negativa? Pesimista, que siempre dicen, ay no, ¿para qué hacer esa jornada? No, 2 boletas nada más han llenado y todavía nos faltan como 2 meses. Y ¿para qué tanto? Hay gente que está muy enferma, está infectada de pesimismo, de soberbia, de prepotencia, de mala crianza, de chisme. Dígame si un chisme no se contagia. Por amor a Cristo, un chisme, una murmuración, una crítica, eso se pega y se expande, hermanas, como si fuera el COVID, ¿verdad? Se multiplica. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo se contagia el desprecio? ¿Cómo se contagia la humillación, la lujuria, la ambición? Todo esto hay que tener cuidado. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento para la conjuntivitis espiritual es Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Un consejito de San Juan que escribe este libro dice: te aconsejo que compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio. ¿Sí saben qué es un colirio, verdad? Gotas para los ojos. Un colirio para que te lo pongas en tus ojos y recobres la vista. ¿Qué significa eso? Vestidos blancos para cubrir la desnudez, y en la palabra de Dios, el estar desnudo es estar desprovisto de la gracia, estar en pecado. Entonces el Señor nos reviste como al hijo pródigo. ¿Recuerdan ese canto de Luis Mauricio Vargas? A las mujeres, hija pródiga se llama, ¿lo han escuchado? Bueno, pues nos reviste, nos hace punta de lanza y desafío, es volver a calzarnos. El colirio son gotas que nos limpian de nuestra vista. Yo creo que en esto no hay mucho que explicar. 7. Voy a ir un poquito rápido. 7 es el glaucoma. ¿Han escuchado ese también? Glaucoma es una enfermedad que le da a la vista. Es el aumento de la presión ocular. Del globo ocular aumenta la presión. Entonces, ¿qué significa esto? Es peligroso. La persona puede perder su ojo. Puede inclusive el glaucoma. ¿Cómo es el glaucoma espiritual? Bueno, mis hermanas,
Cuando nosotros estamos bajo muchísima presión, el glaucoma es presión en el globo ocular. ¿Cómo es el glaucoma espiritual? Estar bajo mucha presión. Cuando estamos bajo mucha presión, o más bien, también podemos ponernos del otro lado. Cuando nosotros presionamos mucho a la otra gente y les exigimos que lleven un ritmo de conversión igual al que yo tengo o superior. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a una persona cómo y cuánto tiene que convertirse, cómo y en qué momento tiene que ir abandonando un vicio, dejando una actitud negativa? No somos capaces ni de cargar con nuestras propias situaciones, cuánto más nos costará cargar las de otros. Aplicándolo primero a nuestra familia, ¿cuánta presión estás poniendo sobre los demás? Y no estoy diciendo que nos volvamos mediocres o permisivos, que últimamente cada quien haga como pueda, como dice el dicho, cada uno en su casa y Dios en la de todos, dice el dicho. Pero no, se trata de que nosotros sepamos dominar la presión. Cuando nosotros nos gana, por ejemplo, la situación económica, que decimos yo voy a dejar de ir al grupo ya porque no tengo ni para los pases ni para el Uber, no tengo para llegar al grupo. Es que la estamos viendo tan fea que ya yo la verdad es que no voy a volver porque en ese momento hay que pedirle mucho auxilio al Señor, hermanas, para poder ver más allá lo que Dios tiene. Viene una bendición, ya está cerca, está a la vuelta de la esquina y tal vez estás dejando de intentarlo. ¿Qué pasa si yo, llegando a San Rafael, 15 minutos de este lugar, hubiera dicho, no, ya no encontré, ya no llego? Me hubiera perdido de la bendición de estar con ustedes. Y tal vez ustedes se hubieran perdido de recibir alguna de esta palabra de Dios acá. Entonces, ¿qué pasa? Era la vuelta, a la vueltita de una entrada, ya estaba aquí. No hay que desistir, hay que continuar, perseverar. Las deudas, las situaciones difíciles que nos vienen, las pruebas, nos pueden generar tal presión que queramos abandonar. Viene el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Segunda de Reyes 6:15. Segunda de Reyes habla, en este pasaje, vienen a atacar a este profeta, a Eliseo, y viene un montón, un ejército contra ellos. Y Eliseo es capaz de ver lo que hay espiritualmente, porque es el profeta, pero su criado no. El que lo acompaña lo que ve es un gran ejército armado, cientos de hombres en contra de ellos dos. Y entonces en un momento Eliseo le ora a Dios pidiéndole que le abra los ojos a él y que pueda ver. Versículo 15. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió afuera, vio el descatamiento que rodeaba la ciudad con caballos, carros, y le preguntó: ay, mi señor, ¿cómo vamos a hacer? Él respondió: no temas. ¿Qué le dijo? No temas. Están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró a Yahvé: abre los ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos, carros de fuego en torno a Eliseo. Qué hermoso este pasaje, porque cuando estamos en la casa, en medio de un gran problema, cuando vienen los cobros, cuando llega la gente a tocarnos la puerta, cuando no vemos la salida. Pero espiritualmente hay un vallado de ángeles. Cuando usted se dobla sus rodillas a orar por un hijo, por un familiar, allí hay un ejército de Dios con usted. Y a veces no lo vemos. Y llega el cansancio y uno dice: no, Señor, ya no puedo más. Estoy sola contra esto. Y no, dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Entiendes ese mensaje? Llega un momento en donde nosotros no vemos más que nuestros lentes aquí hasta aquí, cortita hasta la nariz. Pero más allá hay algo espiritual que viene, una bendición viene, un milagro viene. 8 y última, y la más peligrosa de todas, es la ceguera. Esa sí la conocemos todos, ¿verdad? La ceguera. Las anteriores, si las dejamos crecer, el astigmatismo, la miopía, la presbicia, todas esas que vimos. El ojo cansado, el ojo bajo presión, el ojo hipócrita, el ojo perezoso, todos esos. Ojo borroso, ojo viejo. Si los dejamos crecer, ojo seco. El ojo seco sí falta hidratación, ¿cierto? Dame de esa agua, Señor, le decía la samaritana al pie del pozo de Jacob. Bueno, llegamos a la ceguera.
Y el estar en la oscuridad total definitivamente es vivir en un pecado mortal, vivir lejos de Dios, apartados de la luz. Cristo dice, yo soy la luz del mundo en San Juan. Bueno, el que me sigue ya no anda en tiniebla. El que está en ceguera está en una penumbra, en una tiniebla, en una oscuridad. Y no ve, ese sí es cierto que no ve nada. Por eso cuando usted llega a hablarle a una mujer, a invitarle a una jornada, no lo ve necesario. Ah, no, yo estoy bien. Y tal vez usted la vea arruinada. Usted dice, pero ¿cómo se va a decir que está bien? Si está hecha un desastre su vida. Ella no se ve, ella no puede ver esa situación. El ojo cansado, el ojo ciego es lo más triste, ¿verdad? Dice San Lucas 6:39. Una pregunta. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van a ir al pozo, al hueco. Eso nos involucra a nosotros. ¿Podremos nosotros, si estamos ciegos o no queremos ver? Porque hay ciegos de nacimiento en el Evangelio, hay ciegos que quedaron ahí por un accidente algo tan humano como lo que le pasó al papá de Tobías, que una paloma le echó excremento en sus ojos y quedó ciego. Entonces puede ser que estemos ciegos porque nos dé la gana, porque no querramos ver a Dios. Porque uno peca por dos cosas, por tres. Uno peca por tres cosas. Una, porque no sabía, está ciego, no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Otra, pecamos porque no podemos contra esa tentación, ese pecado dominante. Nos domina, no puedo. Y la otra es porque no quiero dejar de pecar. Y de esas tres, la más difícil es la suya, la que usted decide. El padre Ennis también explica varias veces este proceso, que el pecado es sentir, que todos sentimos, consentir, todos en su gran mayoría consentimos algún pecado, o sea, lo dejamos entrar, caer en el pecado, que también la gran mayoría caemos en pecado, y la cuarta es acostumbrarse. Entonces, estas primeras etapas, estadios del pecado son irreversibles, todos, porque Cristo tiene la solución en la confesión. Pero vean que el que ya consiente y quiere quedarse ahí, se acostumbra a vivir en pecado, entonces vive en una ceguera total. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Dice el Señor. Si lo que hay en nosotros es oscuridad, qué tiniebla y qué penumbra. El ciego espiritual vive en las tinieblas del pecado. Viene el tratamiento. San Marcos 10:51. No vamos a quedarnos ahí desgranando lo que es el pecado y vivir allí, porque al fin y al cabo hemos venido a ver cómo Cristo nos muestra la luz. San Marcos 10:51 habla de un ciego conocido como Bartimeo, que estaba tirado a la orilla del camino, ahí pedía. Él se da cuenta que viene Jesús. Nunca lo ha visto. Es un ciego de nacimiento. Nunca lo ha visto, pero ha escuchado hablar de Jesús. Sabe que tiene poder. Y si profundizáramos en ese pasaje sería muy extenso el asunto, pero quisiera llegar al final. En el versículo 51 de este pasaje dice, Jesús dirigiéndose a él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pregunta más incoherente, podríamos decir, que está ciego. Si toda la vida ha estado ciego, ¿qué quiere que haga? Que le dé un camello nuevo, unas chancletas nuevas, no, ¿qué quiere? ¿Qué quieres que haga? El ciego le respondió, Rabuní, que quiere decir maestro, que vea, que vea. Jesús le dijo, vete y tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué bello esto, porque Jesús pregunta, porque quiere saber lo que en nuestro corazón hay. Señor, quiero ver, yo quiero ver. Y es necesario decírselo, quiero ver, Señor, quiero verte. Y desde allí le seguía por el camino. Entonces, bueno, él no solamente recibe la curación física, sino que también recibe la salvación. Tu fe te ha salvado. Es por fe que recibimos la salvación y es por fe que podemos seguirle por el camino. Hermanas, que sean los primeros 8 de muchísimos más, muchos más, y que ustedes puedan llegar a la plenitud de Cristo cuando estemos de cara a Él. Ojalá que si alguna de estas enfermedades que hemos visto nos ha afectado o nos pueda llegar a afectar, que al fin y al cabo sepamos que es por la fe, la palabra recibida y mirando a Cristo Eucaristía, en donde nosotros nos vamos a ir curando cada día.
Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.